Entonces es saludarlos, desde Encare darles la bienvenida y contarles que teníamos ganas ya desde el año pasado de poder tener esta actividad compartida con compañeros de ruta, con compañeros de organizaciones, de instituciones que sabemos que están igualmente preocupados que nosotros en estas temáticas y poder, sin duda, empezar a profundizar en estos espacios también en temas que son, sin ninguna duda, urgentes, ¿no? Seguramente venimos incluso corriendo de atrás en muchas de estas reflexiones compartidas, pero queremos ponernos lo más a tiro posible para trabajar juntos con estas cuestiones. En estas ganas, en este intento de tener esta reflexión, tuvimos la suerte de que se nos suma la RIOD, que es la red iberoamericana de ONGs que trabajamos en drogas, que nosotros integramos, que comparte también el interés en la temática. Así que para no perder mucho más tiempo, les paso con nuestra presidenta, Margarita María Sánchez, y luego ya pasaremos a trabajar en la actividad. Margarita. Gracias, Ana María. Bueno, buenos días y tardes a todas las personas que nos acompañan. Para la RIODE es un gusto poder acompañar a la iniciativa de Encare en un tema que, como lo comentaba Ana María, es de muchísima importancia, actualidad, desafíos también, porque creo que es mucho lo que falta por hacer en este tema de marcos regulatorios y todo el tema de regulación, pues ahora, digamos, en este movimiento grande que hay promoviéndose acerca de la regulación del cannabis. En los últimos años se ha abierto un debate que todos sabemos a nivel internacional en torno a los marcos jurídicos sobre las drogas, y esto ante la crisis del paradigma dominante de la guerra contra las drogas, que todos sabemos que generó también muchísimos efectos negativos y contraproducentes en comunidades, en personas y especialmente en las comunidades más vulnerables. Desde mediados de la década anterior se están dando muchas revisiones de las políticas sobre drogas en el entorno internacional, especialmente en el latinoamericano, acerca de la regulación de la producción, distribución y consumo de algunas sustancias clasificadas como drogas ilícitas, principalmente el cannabis. Todo ello se da también en un contexto de todo un debate también internacional, de una revisión también de la legislación, y en UNGAS 2016, pues este también fue uno de los temas ejes y uno de los temas que se abordaron y que más salieron. Casos como el de Uruguay, que creo que ha sido pionero en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, o en otros países, han sido también referentes y creo que han movido un poco también a los otros gobiernos y a los otros países a entrar también, digamos, en los procesos de investigación y de revisión. Y vemos como, ejemplo, México o Colombia hoy también tienen ya unas legislaciones sobre el consumo, el uso de la cannabis medicinal, que estos pues son, digamos, pequeños pasos que se van dando y que se deben seguir mirando y analizando. Nosotros, la Rioda ha hecho 2 seminarios en Uruguay en el 2014 y en el 2019. Esos seminarios nos permitieron ir mirando también los avances y los procesos que se han ido dando en el país, los cambios que se han venido dando. Hemos estado muy atentos a estos procesos. Sabemos la responsabilidad que tenemos como sociedad civil en entender todo lo que va pasando y en mirar cuál es nuestro rol y nuestro papel ahí. Creo que el consumo de cualquier droga supone siempre un riesgo, llámese alcohol, tabaco, lo que sea. Pues nuestra responsabilidad es educar, formar, ayudar a entender y ayudar a que no se banalicen los consumos y que se presente un uso responsable de ellos y conscientes también
de hacia dónde vamos. Creo que nos falta mucho por debatir, mucho por entender. Nosotros estamos con mucha expectativa y nuevamente pues agradecidos con Encare y felicitar todas nuestras organizaciones han estado, digamos, mirando estos procesos, analizándolos. Encare ha sido pues una de las organizaciones que mucho interés le ha puesto a estos procesos y aportes también, digamos, al interior de la misma red y de las organizaciones a mantener el tema vigente. Así que la expectativa con este seminario es poder tener todas las que podamos obtener también muchas herramientas, muchas claves, muchas pistas de hacia dónde irnos dirigiendo y cómo irnos moviendo en estos procesos. Así que bienvenidos los expertos con los que contamos, que tienen muchísima trayectoria, que estamos seguros que nos van a aportar muchísimo y que esperamos sigan siendo nuestros aliados en estas reflexiones, en estos desarrollos y en todas las oportunidades, digamos, que nos abre este campo de la regulación. Gracias. Bueno, algunos detalles prácticos. Ahora vamos a tener una actividad que va a contar con la presentación por parte de una experta, luego una intervención de un comentarista y a partir de ya pueden desde el principio empezar a poner preguntas y comentarios en el chat, que los iremos organizando para poder trasladárselos a los expositores, pero también la idea es que en los minutos finales podemos abrir los micrófonos para los que quieran hacer preguntas en voz alta, digamos. Les vamos a pedir, mientras tanto, a todos que permanezcan con los micrófonos apagados. Las cámaras sí pueden estar encendidas a gusto de ustedes, pero los micrófonos apagados para poder escuchar sin interferencias a los expositores. Sin más, paso a Roberto, que va a presentar a los expositores del día de hoy. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto desde Encare, Uruguay, dar comienzo a esta actividad. Hoy es una actividad que está pautada en 3 sesiones de trabajo y hoy la vamos a centrar justamente sobre los marcos regulatorios que hacen al tema. La actividad la va a presentar la socióloga Rosario Queirolo, que es socióloga, es doctora en Ciencias Políticas, egresada por la Universidad de Pittsburgh, es profesora asociada al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay y es investigadora en temas de políticas de drogas. Tiene una amplia trayectoria en la investigación y en publicaciones también. Una vez escuchado a Rosario, va a ser Alejandro Corda, quien va a ser su comentarista en función de los aportes de Rosario. Y a partir de ahí le pedimos que vayan todos formulando las preguntas que les parezca necesario por el chat para poderlas organizar y entrar en debate posterior entre todos los participantes. Entonces, le damos la palabra a Rosario. Rosario, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, gracias Roberto por la presentación y gracias por la invitación, tanto a ti como al resto del equipo de Encare y de Riod por la invitación a participar en este seminario sobre marcos regulatorios del cannabis, ¿sí? La verdad que un poco sigo lo que decía Margarita de la importancia del tema y me gusta ver que entre el público, entre quienes van a participar de este seminario, hay muchas personas que vienen tienen filiaciones diferentes, trabajan en ámbitos distintos, vienen de países distintos, donde la discusión está en diferentes etapas, digamos, en relación al tema, así que la verdad que estoy ansiosa, además después de hacer la presentación, de escuchar a Alejandro, pero también de escuchar las preguntas que ustedes tengan y de poder intercambiar, que me parece que es como también lo rico de estas instancias. Así que bueno, nada, gracias por la invitación. Yo, como decía Roberto, trabajo en el tema de políticas de drogas, sobre todo he estado estudiando desde como una perspectiva académica,
la implementación de la política de regulación del cannabis en Uruguay y cuáles han sido como sus efectos. Entonces, voy a hablar un poquito de eso, pero sé que después, el jueves va a ser la presentación de Diego Olivera, que también se va a concentrar en eso, entonces eso va a ser una parte de mi presentación, el resto lo voy a concentrar en como una mirada más comparada y tratar de pensar de forma de bueno, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer cuando pensamos en marcos regulatorios? ¿Sí? Y bueno, y creo que simplemente para aclarar, voy a estar básicamente hablando de cannabis de uso recreativo. Hay una gran discusión si hay que distinguirlo o no, si hay que diferenciar entre de uso recreativo o de uso medicinal, ¿sí? Pero creo que para entender esto de por dónde han ido las legalizaciones, si mezclamos en el momento que estamos hoy de la evolución de como los dos tipos de regulaciones que hay, es como más entreverado. Entonces, básicamente me voy a circunscribir al cannabis de uso recreativo, pero obviamente que todos los comentarios y preguntas que tengan también sobre cannabis medicinal o con las cosas que quieran compartir, bienvenidos, ¿sí? Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. Tararán, acá está. Voy a pasar a pantalla completa. ¿Pueden ver bien ahí ustedes? Perfecto. Sí, sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, les decía, voy a presentar un poco como una visión general de modelos y ejemplos de marcos regulatorios, ¿sí? Creo que la idea de lo que me habían pedido era que un poco que presentara esto como en forma comparada, entonces voy a tratar de hacer alusión a ejemplos. Después, en segundo lugar, voy a presentar como algunas preguntas, guiándome en un trabajo de colegas, de Cockins y otros colegas. Voy a presentar 3 preguntas que 3 tipos de preguntas como para hacer cuando uno elige un modelo. Obviamente, todos somos en parte de los procesos estos de discusión de las regulaciones, algunos de forma directa, otras más indirecta, pero creo que aunque estemos más cerca o más lejos de estas discusiones, son como elementos importantes para hacerse esas preguntas y decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que busco en un modelo de regulatorio? Y pensando en responder esas preguntas también pasamos al tema 3, ¿no? Porque de acuerdo al modelo que definamos, seguramente vaya a tener resultados diferentes. Y esto no es algo que todavía se sepa del todo, porque las legalizaciones son bastante recientes, entonces recién se está recolectando evidencia, ¿sí? Pero seguramente, como muchas otras cosas en la vida, la forma en que hagamos esa regulación, la forma en que definamos esa política pública, sí va a tener implicancias también en los resultados que obtengamos, ¿no? No es lo mismo hacer las cosas de una manera que otra, o sea, es como una cosa como bastante obvia que uno podría pensarlo de antemano, es decir, sí, bueno, no es lo mismo si dejamos todo en manos del mercado o si el Estado está atrás, cuánto está uno, cuánto está el otro, eso debería generar efectos diferentes si lo pensamos de antemano, bueno, hasta dónde sabemos de que esto es así o no es así, y bueno, no piensen que les voy a poder dar muchas, así como muchas certezas, hay muchas más preguntas que certezas, pero bueno, es que esto es todo muy reciente. Después voy a hablar un poco de la regulación en Uruguay, pero sin abarcar todo el tema, para así después Diego el jueves, cuando él presente, va a concentrarse en Uruguay, ¿sí? Bueno, el primer modelo que tenemos está claro que es el prohibicionismo, ¿sí? Ese es el modelo más prevalente, sigue siéndolo hoy en el mundo, no hay duda. Margarita decía, bueno, nos estamos moviendo de eso, ¿no? Sí, empieza a haber como una especie de, yo no sé si decir consenso, pero sí un movimiento en la dirección contraria y una discusión de que la guerra contra las drogas no funcionó, y ahí podemos estar discutiendo de cuál era el objetivo real o cuál era el objetivo transmitido y publicitado. No voy a entrar en esa discusión que nos llevaría a toda otra presentación. Lo que sí sabemos es que la guerra contra las drogas sí tuvo como objetivo, o alguno de sus objetivos, disminuir el consumo de drogas, no fue exitoso en eso. Sí tuvo como objetivo disminuir todo el tema de todos los delitos relacionados en torno a las drogas,
tampoco, sino todo lo contrario. Entonces, sí hay como una idea que cada vez se vuelve más, digamos, con más apoyos, que obviamente la guerra contra las drogas fracasó, y bueno, de nuevo podríamos estar hablando muchísimo sobre ese fracaso, ¿sí? Pero fracasó. Y hay, bueno, si nos fuéramos del prohibicionismo, ¿qué, no? ¿Qué hay fuera del prohibicionismo? ¿Para dónde ir? ¿En qué sentido moverse? ¿Sí? Y ahí hay movimientos en dirección contraria, de a poco se van sintiendo, de a poco se van escuchando nuevas conversaciones, y hay algunos países que han sido pioneros en esos movimientos, otros donde solo está a nivel discursivo, y otros que ni siquiera la discusión se plantea. Si nos movemos de ese modelo de prohibicionismo, podemos ir a lo que se llama la despenalización, ¿sí? La despenalización en realidad convive con el prohibicionismo, no es la ausencia de prohibicionismo. Creo que eso está bueno pensarlo de esa manera. O sea, todavía existe prohibicionismo, pero es un prohibicionismo diferente, donde, bueno, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, se habla como del prohibicionismo con advertencias, ¿sí? Es decir, bueno, yo esto en definitiva está despenalizado, pero no es que esté totalmente despenalizado, capaz que está despenalizado la primera vez, que encuentro a alguien que en posesión de una sustancia considerada ilícita, supongamos en este caso el cannabis, y le hago una advertencia, la segunda vez otra advertencia, la tercera vez advertencia, y ahí capaz que sí empieza un proceso legal, ¿no? Algunas de estas experiencias, por ejemplo, algunas provincias de Australia pasaron por estos temas, después algunas volvieron para atrás, otras continúan, ¿sí? El asunto es que no es el tema de que, digamos, no por toda posesión ya hay una pena, sino que hay como avisos anteriores, ¿sí? Otra forma es, bueno, como por ejemplo en Uruguay, que la tenencia de cannabis, y en realidad de otras drogas consideradas ilegales para uso propio, es legal desde 1974, pero ¿cuánto se puede tener? Es un tema que entra en la discrecionalidad de los jueces. Entonces, dependiendo del juez, es que va a considerar que X cantidad de gramos sí, entonces amerita que se haga todo un procedimiento judicial, y otro, igual a la misma cantidad, puede establecer que no. Entonces, entramos como que, bueno, había despenalización, pero esa despenalización incorporaba una gran discrecionalidad de los jueces, que en general a lo que lleva es a una aplicación desigual, ¿no? No solo la discrecionalidad de los jueces, sino también el sistema de despenalización. Hay mucha evidencia que muestra que hay una aplicación desigual, y que hay poblaciones más vulnerables, donde en general estas despenalizaciones actúan menos, o sea, se imponen más penas, más allá de que tengamos estas prohibiciones con advertencias, que frente a otras poblaciones. Entonces, por ejemplo, hay aplicación desigual que se ve por diferencias de nivel socioeconómico, por diferencias raciales, ¿sí? Y sobre esto la literatura y la evidencia empírica es abundante, ¿no? Entonces, la despenalización tiene muchos problemas en cuanto a por ejemplo, la generación de mayores estereotipos, ¿sí? De estigmatización y de discriminación y perjuicio de algunas poblaciones que ya de por sí parten de posiciones de más, bueno, menos ventajosas, digamos, ¿no?
Y un último tema que quería hacer mención en esto de la despenalización es que a veces se pasa como en esta prohibición con advertencias, de alguna manera, bueno, se elimina capaz que la prisión, ¿sí? como pena, pero lo que se lleva es como un tratamiento forzado, ¿no? Un tratamiento determinado por un juez. Y sobre esto también está como es un tema que cada vez tiene más importancia, el tema de que los tratamientos para personas que quieran empezar un tratamiento sobre su uso de sustancias, sea determinado por un juez, ¿no? Hasta dónde tiene que ser el juez, hasta dónde tiene sentido que eso venga de parte de la justicia, y más cuando la persona, bueno, no reconoce que en realidad necesita recibir ese tratamiento. Entonces, esto de pasar como de la prisión al tratamiento, el tratamiento pasa a ser como una pena también, para aquellos que no sienten que tienen que recibir un tratamiento. Entonces, vuelvo sobre esto porque ahora hay como digamos, un énfasis importante en que esta alternativa, bueno, claramente, yo creo que muchos podemos estar de acuerdo que es mejor un tratamiento forzoso que ir a la prisión, sí, pero un tratamiento forzoso también puede estar muy lejos del ideal y estar muy lejos de la situación de esa persona, de que sea lo que realmente necesite, ¿sí? Entonces, eso pasa por dejar también de salirse esa imagen de que el usuario de una sustancia que es considerada ilegal sea necesariamente un adicto, ¿sí? Y pasar a considerar que hay usuarios de diferentes tipos, y hay usuarios que pueden presentar desórdenes en el uso de la sustancia, sí, pero no necesariamente concebir ese como estas dos ideas que necesariamente vinculan correlacionan de forma total a un usuario con un adicto, ¿sí? Entonces, atrás de un poco de estos modelos de pasar de, bueno, ahora la pena no es la prisión, pero si es el tratamiento, está un poco esta idea de que, bueno, todo usuario parece ser un adicto cuando sabemos que no es así. El tercer modelo, o sea, prohibición, despenalización, la descriminalización, ¿sí? Esta diferencia entre despenalización y descriminalización tiene más que ver con que en la descriminalización se habla de que la prohibición, en vez de ser es con penas civiles, con una multa, con algún tipo de sanción como más administrativa, como puede ser, por ejemplo, lo mismo que podemos tener si conducimos a una velocidad mayor en nuestro automóvil, o infringimos algún otro tipo de regla administrativa en la convivencia ciudadana, ¿no? Entonces, prohibición con penas civiles. También acá parte de lo que ya acabo de decir sobre la penalización se aplica, la aplicación desigual, ¿sí? de estas penas civiles, la estigmatización también, ¿sí? el reforzamiento, y hay evidencia de que estas penas se aplican más sobre algunas poblaciones que sobre otras, ¿sí? Y entonces ahí empiezan a ver como claramente, se ve como la discriminación racial, ¿sí? Y lo mismo a veces entra también esto como la idea del tratamiento, ¿sí? Si bien acá no es como dictaminado por el juez, pero a veces puede partir incluso desde la sociedad civil, ¿no? Decir, bueno, entonces la pena civil es que empieces un tratamiento, ¿sí? Bueno, por último tenemos la legalización y la regulación. Y acá, bueno, hay experiencias parciales y hay experiencias que van más como una legalización y regulación total, ¿sí? Como parciales tenemos como el ejemplo de Holanda, que todos conocemos, los coffee shops, donde en realidad lo que se legaliza, ¿sí? es la compra, pero no se legaliza la producción, es lo que se llama se legaliza como la venta a los usuarios en determinados lugares, pero todo lo que nutre a ese lugar, donde, o sea, el acceso, la producción, la comercialización, no. O sea, como se llama la puerta de atrás, no. Sí, continúa siendo ilegal. O en España, este lugar que ocupan los clubes, los clubes de cannabis, los clubes sociales de cannabis, donde
de hecho, entran como una especie de zona gris de la regulación, de la legalización, de la ley, ¿no? Y tampoco es que podamos hablar de que sean totalmente legales, dependiendo de ahí de la autonomía, también es que pasa que bueno, que tienen más espacio o menos espacio, y también siempre la posibilidad de que la policía entre o desestructure, bueno, algún club de cannabis existe, ¿no? Entonces tampoco es que haya un amparo de ley. Cuando hablamos de estos ejemplos como de legalizaciones, regulaciones, creo que también es importante mencionarlos porque de alguna manera estas experiencias, como otras, han ido como generando esta discusión y moviendo, ¿no? ¿Cuál es cómo nos imaginamos y hacia dónde podemos ir, y generando experiencias sobre la que después las legalizaciones o regulaciones que se hacen de forma más total también han usado ese aprendizaje que se ha generado en estas otras experiencias como parciales, ¿sí? Y bueno, y las experiencias más totales son a nivel nacional: Canadá, Uruguay, Malta están en este momento justamente en este proceso, y varios estados, no debería decir algunos ahí, sino varios estados de Estados Unidos han ido aumentando de forma importante desde la década pasada, pero todavía en el caso de Estados Unidos la legalización, la regulación no se hace a nivel federal, es decir, no es a nivel de todo el país, ¿sí? Bueno, de esas regulaciones, de esas legalizaciones, hay muchas diferencias de estas de las totales, ¿sí? Y acá es que voy a seguir un poco esta idea presentada por John Hawkins y varios otros colegas en 2015, de cómo mirar de forma comparada estos modelos. Y entonces quiero como plantearles 3 preguntas, que son las 3 preguntas que hacen ellos, como para también ir pensando, y creo que a cada uno también le puede servir para pensar como en su país, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones que uno como tendría que tener en cuenta? Obviamente estas son 3 dimensiones, puede haber más, parece que estas ponen muchos de los elementos importantes sobre la mesa, ¿no? El primero es quién va a suministrar el cannabis legal. El segundo es si se va a haber un cobro de impuestos frente a la venta del cannabis, y después voy a explicar por qué esto pasa que en muchos países se torna un tema como muy importante, y cómo se va a realizar la regulación es el tercero, ¿sí? Entonces, en el primero, partiendo de esto de quién va a suministrar el cannabis legal, puse directamente el gráfico que ellos usan para hacer como reconocerles el crédito. Voy a ir traduciendo las opciones y explicando las opciones que ellos presentan. Dicen, bueno, nosotros podríamos ordenar los modelos disponibles de acuerdo a quién va a suministrar el cannabis. Dicen, en definitiva, podemos ver que hay dos modelos muy extremos, que son los que acá aparecen en negro, estoy marcando con la flecha, creo que ustedes deberían ver el cursor, en donde aparece por un lado, bueno, el modelo, el primero que mencioné, que es el prohibicionismo, pero incluso con sanciones que aumentan, y en el otro extremo, que debería ser, bueno, nos deshacemos de cualquier tipo de prohibición, pero sin ningún tipo de regulación, ¿sí? Estos son modelos extremos, y hoy por hoy tampoco son modelos donde haya como una discusión relevante, ¿sí? ni haya agenda que esté circulando en estos modelos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que fue en donde empezó, ¿no? Las primeras regulaciones se dieron en el estado de Washington y Colorado, empiezan con modelos claramente comerciales, ¿sí? Donde quienes van a suministrar el cannabis legal mayormente son empresas, y de alguna manera ese suministro se libera
como en otro tipo de sustancias o productos, a que lo defina el mercado. Obviamente hay diferencias en cómo lo hacen, y los diferentes estados, a medida que han ido sumando a las legalizaciones, han ido introduciendo diferencias de acuerdo a cada uno de los estados. Hay diferencias importantes, y no es lo mismo Vermont que Colorado, no es lo mismo Washington que California, o sea, hay muchas diferencias, ¿sí? Pero digamos como que lo que prevalece es este modelo comercial. Y por otro lado, hay otros estados también en Estados Unidos que siguen con prohibicionismo, pero con esta idea de disminuir las sanciones. Vendría a ser como el prohibicionismo o con despenalización, como recién contaba, o el prohibicionismo con descriminalización, ¿sí? En el medio, todos estos otros rectángulos que presentan opciones son lo que se llaman como opciones de mediano alcance, ¿sí? Donde claramente estamos dando lugar a un proceso de regulación y de legalización, ¿sí? Pero en algunos casos es con menos impacto, o sea, más circunscripto a poblaciones específicas. En otros, la diferencia es cuál es el rol que tiene el Estado, el gobierno, versus el mercado, o las organizaciones sin fines de lucro versus el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá la posibilidad que tanto el cultivo como la distribución se realice de forma comunitaria o cooperativa, ¿sí? Por otro lado, tenemos al lado la opción de que sea el gobierno que el Estado, que esté a cargo de la cadena de suministro del cannabis. En otra opción sería que sean organizaciones sin fines de lucro las que se encarguen de suministrar el cannabis. Y en el rectángulo siguiente, algunas pocas licencias dadas a básicamente a empresas, ¿sí? O organizaciones que sí tienen fines de lucro, pero pocas y de forma controlada. O sea, no el mercado, como decía recién, es como el caso más predominante en Estados Unidos. Otra opción es habilitar que los adultos cultiven, ¿sí? Es el autocultivo. Creo que muchos países están como pensando, o sea, muchos países, no digo que a nivel de las élites políticas o que los parlamentarios lo tengan en la agenda, pero que sí sea la discusión que se está tratando de empujar desde los movimientos activistas, ¿sí? De, bueno, empecemos por regular y legalizar el autocultivo, ¿sí? Después está como este modelo que decíamos que es el modelo holandés, el de los coffee shops, que básicamente es un modelo de venta únicamente, ¿sí? Y después podría haber como casi un monopolio donde el Estado esté atrás de todo, ¿sí? Y bueno, compañías que sí busquen como el lucro está más cerca ya del modelo comercial. Entonces, como ven, hay una serie de estos modelos que se llaman como modelos, en inglés es el middle ground options, estos modelos como del medio, ¿sí? De alcance medio, en donde el mercado no está tan presente y claramente son modelos que apuntan a la legalización y a la regulación, que lo que buscan es cómo suministrar el cannabis de forma legal, ¿ah? Entonces, ¿por qué es importante resaltar estas opciones? Bueno, la mayoría de las legalizaciones siguen el modelo comercial, ¿sí? Y esto, en parte, tal vez fue así porque es el modelo sobre el que se tiene como más experiencia para otras sustancias que en algún momento fueron ilegales, como el alcohol, ¿sí? Y también en parte creo yo, y digo, no es solo que lo crea yo, sino que las primeras experiencias que vinieron de Estados Unidos, en Estados Unidos es muy difícil
que avance de forma rápida algo que no lleve adelante el mercado, ¿sí? Hay como una cuestión de cultura política que los mismos estadounidenses no conciben, ¿sí? Un Estado atrás de una regulación de este tipo, sino que lo que piensan es el mercado, ¿sí? Y entonces por eso, en parte, también es que se ha vuelto como tan prevalente este modelo de legalizaciones con el modelo comercial, ¿sí? Tanto es así que, bueno, Uruguay claramente es la excepción en eso, ¿no? Claramente el modelo uruguayo no es un modelo comercial, es un modelo en donde el Estado está muy presente en la cadena de suministro, y también organizaciones sin fines de lucro, como los clubes sociales de cannabis, ¿sí? Y donde además se habilita el autocultivo. Entonces, Uruguay es la excepción, pero ¿por qué digo que este modelo entonces, no hay tantos otros casos en el mundo, pero por ejemplo Canadá, que muchos en un momento se plantearon ir a un modelo no comercial al principio de la discusión. Después, si uno mira, si bien hay diferencias también a nivel provincial en Canadá, pero si uno mira lo que terminó sucediendo, lo pone en el modelo comercial. En la mayoría de las provincias está bien pegado a lo que es un modelo comercial, ¿sí? Después, Malta ahora parece que hay una importante discusión sobre habilitar los clubes sociales de cannabis. Y hay como, desde el gobierno y también el movimiento activista, hay como mucha fuerza en que eso sea parte de la legalización y la regulación. Pero también está, siempre está como, siempre está, el mercado siempre está tratando de llegar, está tratando de empujar. Entonces, a veces cuando uno ve que la discusión política y de la definición de la política pública está queriendo ir por otro lado, pero después la fuerza del mercado es eso, es muy grande, y terminan en un resultado que no necesariamente es el que parecía que era la intención de quienes estaban definiendo, de los hacedores de la política pública, ¿sí? Y eso es muy interesante, solo para contarles un ejemplo, acá puse de Nueva Zelanda. Vieron que Nueva Zelanda en el 2020 pasó por un proceso de plebiscito, donde se votó si se quería legalizar o no el cannabis. Al final el plebiscito dio, o sea, los neozelandeses votaron que no se aprobó, pero en esa, digamos, como que ni siquiera era como exactamente la legalización, lo que se estaba votando era como salir del status quo, que era un prohibicionismo, y no tenía muy claro para dónde ir, si un modelo que solo descriminalizara, o si un modelo que legalizara. Tema que no salió el plebiscito, permanece el status quo, pero tuve la oportunidad de ir a Nueva Zelanda unos meses antes cuando se estaba discutiendo este tema, a hablar con las personas que estaban en el gobierno trabajando sobre la posibilidad de la legalización, y hicimos un ejercicio con una metodología que se llama MCDA, que es como tratar de pensar en diferentes alternativas con diferentes resultados. Entonces presentábamos, por ejemplo, diferentes, digamos, como diferentes ejes hicimos un ejercicio donde estaban personas de movimientos activistas, representantes parlamentarios, personas que trabajaban en organismos públicos, que en caso de que saliera la legalización iban a ser quienes definieran el contenido de la ley, académicos, bueno, realmente un grupo de gente heterogéneo. Las pusimos a conversar, a hacer este ejercicio de MCDA, donde tenían que ir votando alternativas de diferentes tipos de modelos de regulación, de acuerdo a los resultados que cada uno de esos modelos podía generar, ¿sí? Y es un ejercicio en donde uno va haciendo opciones, no voy a tener en la metodología concreta, si alguno después está interesado le puedo mandar información, pero uno va tomando como decisiones. Bueno, si voto A, esto va a reducir los arrestos de personas con tenencia de cannabis en tal porcentaje, y si voto B, lo que estoy favoreciendo es que haya más recursos para tratamientos para personas que tienen, presentan un desorden en el uso de cannabis, ¿sí?
y uno debía decir, bueno, prefiero A o prefiero B, y así. Y es un ejercicio de múltiples, es un ejercicio de simulaciones múltiples, y después, bueno, ahí hay un algoritmo que va calculando el resultado. El tema es que lo interesante es que cuando hicimos ese ejercicio, estuvimos todo un día con 55 personas trabajando en esto, el resultado dio que en Nueva Zelanda ese grupo de 50 personas siempre elegían un modelo en donde el Estado estaba regulando, estaba atrás. ¿Por qué? Porque básicamente favorecían también priorizar el tema de una regulación que enfatizara el aspecto de la salud, ¿sí? Y fue increíble porque cuando le dimos el resultado a las personas que estaban ahí presentes no lo podían creer, decían, no, Nueva Zelanda también tiene una tradición de haber ido en contra de una serie de defensas de empresas públicas, entonces no podían creer que ellos mismos estuviesen votando, sin darse cuenta como por los resultados que estaban votando, este modelo que era mucho más con el Estado atrás. Entonces, lo que digo es que a veces se piensa en que podría ir como más a este modelo que es más como el modelo tipo uruguayo, pero después, en la toma de decisiones, eso empieza a licuarse, ¿sí? Y empiezan como de forma consciente, empiezan a aparecer otras prioridades. Bueno, segundo tema, segunda pregunta. Entonces, la primera era ¿quién va a suministrar el cannabis? Que el cannabis legal no es menor, y entonces este esquemita que les mostré va a apuntar a las respuestas de esto. En segundo lugar, se cobrarán impuestos. Bueno, básicamente en muchos de los estados de Estados Unidos, este fue uno de los objetivos principales de las legalizaciones, ¿sí? Fue decir, a ver, el mercado negro hace un montón de dinero, legalicemos esta sustancia y tratemos de sacar algún rédito económico de esto, ¿sí? Y ahí hay legalizaciones que entonces con esos impuestos después se destinan a políticas de educación o tratamientos o políticas de salud. Hay algunas especificaciones a dónde van destinados los impuestos que se cobran por la venta de cannabis, ¿sí? Pero ha sido un objetivo muy, muy, muy importante. No así en otros países, por ejemplo, en Uruguay estuvo como totalmente ausente. El punto es que cuando uno empieza a pensar en, bueno, ¿qué impuestos voy a cobrar? Hay que tomar una serie de decisiones. O sea, ¿en qué momento? ¿Va a ser en el momento de la venta? ¿Va a ser un impuesto al valor agregado? El problema de tener un impuesto al valor agregado es que si el precio baja, que es parte de lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? El precio del cannabis ha disminuido de forma muy importante, entonces también se empieza a recaudar menos impuestos. ¿A qué voy a tasar? Si voy a tasar por peso, voy a tasar por potencia, si habilito diferentes productos, que voy a tasar de forma diferencial esos productos, voy a tasar de una manera si vendo flores, o si vendo concentrados, o si vendo comestibles, ¿sí? O sea, es bastante complejo el tema y no es un tema menor a la hora de definir la política pública, ¿sí? Bueno, por supuesto que se pueden combinar impuestos desde la producción con impuestos que sean al punto de venta. Y la tercera pregunta es cómo se realizará la regulación, ¿sí? Ahí hay preguntas de, bueno, ¿quién va a poder usar cannabis legal? ¿Sí? ¿Cuál, por ejemplo, donde entra el tema de la edad? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la edad? ¿Que va a ser 18? ¿Va a ser 21? ¿Cómo lo defino? ¿Pongo la misma edad que pongo para otras sustancias como por ejemplo el alcohol y el tabaco? ¿Sí? ¿O no? De hecho hay varias experiencias en Canadá y en Estados Unidos que pusieron topes de edad mayores a los que tienen para otras sustancias, como el alcohol y el tabaco, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a regular? ¿Voy a habilitar todo o voy a habilitar algunas cosas? Por ejemplo, en Uruguay no tenemos una regulación que habilite vender de forma legal ni concentrados, ni comestibles, lo cual es diferente a otras regulaciones de otras partes del mundo.
¿sí? ¿Dónde la gente va a poder consumir? ¿Va a poder consumir en la vía pública y eso va a ser legal o no? ¿O solo voy a hacer legal el consumo en los hogares? ¿Sí? Si solo hago legal el consumo en los hogares, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con que el consumo frente a menores era parte de la discusión en el momento de, bueno, varios en Estados Unidos, consumo solo en hogares, legal. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la presencia de menores? Lo mismo que con el alcohol, ¿no? No son preguntas diferentes, pero son preguntas que se hacen, o no, o puedo consumir en la vía pública, puedo consumir en un espacio público, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer esa regulación? ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, máximos, como existen en Uruguay y en algunos otros lugares, sobre todo en algunas provincias de Canadá, máximos per cápita, ¿sí o no? O voy a dejar que los usuarios consuman todo lo que quieran. Voy a definir que haya un registro, como en Uruguay o no, que en esto sí somos únicos, ¿sí? Entonces, quién, qué, dónde y cómo son preguntas muy importantes. El tema es que cuanto más exigente se vuelva una regulación y cuanto más específica, como esto, en esto no hay ninguna diferencia entre otro tipo de regulación, no es diferente una política que tenga que ver con drogas con una política que tenga que ver con otras cosas, y cuantas más exigentes, más meticulosas, más específicas las regulaciones, son más difíciles de hacer cumplir. Entonces, ¿para qué voy a tener una regulación que sea tan compleja después de hacerla aplicar y hacerla cumplir, si tampoco voy a destinar los fondos públicos para hacerla cumplir? Y capaz que tampoco me interesa cumplir con todas estas especificaciones. Entonces, ¿para qué las pongo? ¿Sí? Esa es una gran pregunta. Además, si tengo una regulación muy, muy exigente, como en parte creo que sí es la uruguaya, por ejemplo, exigiendo un registro a los usuarios, ¿sí? Esa exigencia puede hacer que la gente se quede en el mercado negro, ¿sí? Porque no se quiera registrar, que de hecho es parte de lo que pasa en Uruguay, ¿no? ¿Por qué si para tomar cerveza no me tengo que registrar? ¿Por qué tengo que registrarme para consumir cannabis? Y entonces permanezco en el mercado negro, y en ese sentido parte del objetivo que tiene la regulación, que es sacar a la gente del mercado negro y disminuir el mercado ilegal. Entonces, de alguna manera, una regulación muy exigente tiene como efecto secundario no deseado, ¿sí? Que todavía subsista un mercado negro de forma importante. Entonces, un poco como para terminar esto de las tres preguntas, parte de lo que dice Cockins y otra gente también está discutiendo es, estamos aprendiendo sobre esto. Entonces lo importante es que las políticas que se definan, las regulaciones, las legalizaciones que se definan, den lugar a la flexibilidad, que no sea que, bueno, entonces tengo la ley de 2013 y esa ley no se puede modificar, ¿sí? Y demoro en darme cuenta de que las cosas van por otro lado para poder modificarlas. Que sobre esto se está aprendiendo, se está generando evidencia, vamos entendiendo cómo funciona. Entonces, como no quedarse pegados a cómo fueron las cosas en un momento, y dar lugar a la flexibilidad, dar lugar a que los usuarios puedan escuchar a los usuarios para ver qué es lo que perciben de provechoso o no en la regulación, dar lugar a otros movimientos de activistas, dar lugar, mirar los datos sobre salud pública, mirar los datos sobre accidentes de tránsito, mirar los datos, y con eso ir también dando lugar a que las propias leyes que construimos para legalizar y regular puedan irse modificando. ¿Ah? Bien. El tercer punto que tenía era esto de que la regulación, del que decía al principio de la presentación, dependiendo de cómo regulemos, también vamos a tener diferentes resultados. De nuevo, esto no es solo privativo de las políticas de drogas, es algo que en políticas públicas se piensa para cualquier otro tipo de política, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ya sabemos? Y a ver, es poco, y le digo, en esto, la verdad, tengo que ser muy sincera, estaría buenísimo poder decir cosas con más certeza científica, pero no la hay hoy por ahí. No la hay porque no ha pasado tanto tiempo, y es importante ver los efectos, no solo en el muy corto plazo, sino medir un poquito más en largo plazo,
porque por otros lados a veces tenemos problemas con los datos, y nos hacen falta todavía datos para poder hacer trabajos científicos de mayor calidad y que nos permitan llegar a conclusiones más certeras, ¿sí? Pero empieza a haber como algunas constataciones, ¿sí? Aquellas regulaciones o legalizaciones, bastante, aquellas legalizaciones más orientadas al mercado han generado una diversidad muy importante de productos, ¿sí? Que también han generado más competencia, y una de las maneras en que las empresas que buscan el rédito económico tienen para aumentar sus ganancias es diversificar sus productos, es aumentar la potencia también, y con esto estamos hablando en concreto para el cannabis, de mayor contenido de THC, y de esta manera esos mayores productos y esos productos con mayor potencia pueden generar efectos diferentes que en una regulación que esté más orientada por el Estado o por organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Entonces, ¿hay más consumo a partir de eso? Y bueno, y ahí los datos son inconclusos. Hay una epidemióloga que se llama Magdalena Cerda, que ha estado trabajando con estos datos en forma comparada en algunos estados de Estados Unidos, y lo que ella sostiene, también comparándolo con algunos datos de Uruguay, y lo que ella sostiene es que ella y otro conjunto de epidemiólogos, que aquellas regulaciones, parece empezar a existir un poquito de evidencia, aquellas legislaciones que han estado más orientadas al mercado, de alguna manera han tenido un impacto en mayor consumo en adolescentes que las que no, ¿sí? Pero de nuevo, que las regulaciones donde el Estado ha estado más atrás, que básicamente es como el caso de Uruguay. Pero de nuevo, la evidencia recién es como una evidencia incipiente, y que hay que esperar a ver si algo de esto se confirma. Eso por un lado, ¿no? El tema del consumo. Por otro lado, el mercado negro. Bueno, por otro lado, aquellas legislaciones en donde el mercado está presente tienden a desplazar de forma más rápida al mercado negro que aquellas, como decía recién, en donde el Estado o una regulación mucho más exigente y puntilluda ha logrado ese desplazamiento, ¿sí? Entonces, por el contrario, un poco como ya lo dije, el otro modelo como más de regulación, ¿sí? Que serían como las opciones del medio que veíamos, que estaban pintaditas de gris en el esquema que les mostré. Bueno, parece que podrían ayudar a que hubiese menos consumo, y por otro lado, digamos, como del objetivo no deseable, que el mercado negro persista más, ¿sí? Bien, por último, algunas cosas sobre estas cosas que estuve contándoles, pero ya ha bajado Uruguay. Sé que entre los participantes en este seminario hay muchos que no son uruguayos, entonces me imagino que muchos ya conocen la regulación, pero para contarla de forma breve, la regulación en Uruguay claramente no es comercial, como ya decía, es una regulación donde el Estado está muy presente. Es una regulación estricta, básicamente está dado porque hay un registro obligatorio para ser un usuario de cannabis legal. También está dado porque hay un máximo, hay un máximo del cannabis que uno puede usar legalmente, que está definido en 40 gramos por mes o 480 gramos por año, donde donde también no se puede hacer ningún tipo de publicidad. Esto también hay que decir que incluso en algunos estados donde tienen una legalización comercial, digo, que está en manos del mercado, también hay algunos límites a la publicidad que se puede hacer, pero bueno, en otros no, en otros se hace mucha publicidad. Entonces ya vamos 3 características que la hacen estricta. La cuarta es que hay una prohibición de venta a los turistas, o sea, solo pueden acceder a cannabis legal los uruguayos o quienes tengan residencia en Uruguay, y hay un límite a los productos que se ofrecen, como se decía antes, no hay comestibles, no hay concentrados, ¿sí? Como decía recién, depende del tipo de regulación, puede ser los efectos de la misma, entonces está bueno recordar cuáles son los objetivos con que digamos, esta ley fue aprobada por
por el Parlamento en Uruguay, y básicamente había 3 puntos, ¿sí? Uno era, que en parte fue como el objetivo de origen de esto, de la legalización, el primero que se puso en la agenda del debate público era, bueno, que mediante la legalización del cannabis se iba a tener un efecto positivo sobre la seguridad pública, así que iban a disminuir los delitos relacionados con las drogas. Podríamos hablar mucho de cuál era la evidencia científica para esto, no me voy a meter en eso, pero claramente es un objetivo un poco exagerado para una sustancia como el cannabis, pero así fue presentado, ¿sí? En segundo lugar, la descriminalización de los usuarios, y en tercer lugar, un objetivo de salud pública, ¿sí? En cuanto al objetivo de seguridad pública, está esta idea de que con la legalización se podía reducir el mercado negro, disminuir el narcotráfico, y después, por otro lado, reducir también el contacto de los usuarios con la ilegalidad. Entonces, yendo a esto, ¿qué sabemos en este tiempo? Bueno, lo que decía recién, esto claramente era un objetivo demasiado ambicioso para una sustancia como el cannabis. El precio de venta se definió como un precio bajo en las farmacias para hacerlo competitivo con el mercado negro, ¿sí? Y de hecho muchos dealers o bocas de venta de drogas dejaron de vender cannabis, pero otras no, y de hecho sigue estando en el pool de sustancias que venden, ya no ahora solo lo que antes vendían, que era lo que se llama prensado, un cannabis que venía de Paraguay, sino flores, ¿sí? Hubo problemas importantes en el suministro al principio de la implementación. En Uruguay hay 3 vías de acceso, ¿sí?, al cannabis legal. Una es la venta en farmacias, y al principio las farmacias se quedaban sin stock, y se formaban estas largas filas afuera con gente esperando para llegar y que no se hubiera acabado, ¿sí? La segunda vía son los clubes sociales de cannabis, y la tercera es el autocultivo, ¿sí? Estos problemas en el suministro claramente hicieron también, y estas como en parte como lo mismo, ¿no? Estas como estricta regulación, generaron como un mercado gris, ¿sí? Mercado gris que decimos en parte, ¿por qué gris? Porque bueno, en parte se nutre del mercado legal, de remanentes del mercado legal, y no es el mercado ilegal tradicional, ¿sí? No estamos hablando de gente que vaya a comprar como a la boca, o que le compre al dealer, sino que le compra al amigo, que cultiva y vende, o otras vías en donde es el cannabis legal no necesariamente es adquirido de la forma legal, ¿sí? Bueno, ¿esto por qué? Porque claramente el mercado legal no logra tampoco abastecer todo el consumo que hay. En parte, les mostraba recién las filas, ¿sí?, que se hacían al principio, ahora ya no, porque los propios dueños de las farmacias tienen mecanismos para comunicarles a sus compradores que hay o que no hay, ¿sí?, que tienen o que no tienen, pero sí hubo durante mucho tiempo escasez de cantidad y variedad en farmacias, y sigue existiendo. De hecho, hay pocas farmacias, hay departamentos enteros en Uruguay donde no hay una farmacia que venda cannabis legal, ¿sí? Y también por las propias características de la regulación, por la prohibición de vender a turistas. Entonces los turistas llegan a Uruguay queriendo consumir cannabis, y más después de toda la fama que tuvo la legalización, y se encuentran que no pueden consumir de forma legal, ¿sí? Y porque hay excedentes de clubes y autocultivadores que supuestamente deberían desechar, pero sabemos que eso no pasa y no tiene mucho sentido tampoco pensar que lo van a desechar, y entonces también existen como ese desvío hacia el mercado gris, ¿sí? Entonces, la regulación logra el objetivo de reducir en parte, sí, el mercado negro, pero digamos, no el narcotráfico, porque nada, el cannabis es solo una de las sustancias que se venden, tanto en una boca como suele vender un dealer, y bueno, en la mayoría de los casos la menos lucrativa. Entonces esto afecta de forma muy, muy, muy minoritaria al narcotráfico, y es un poco lo que decía antes, era un poco un objetivo demasiado ambicioso para una sustancia como el cannabis.
Pero sí lo que sucedió es que se redujo el contacto de los usuarios con la ilegalidad, ¿sí? El acceso legal hoy es más o menos, se calcula alrededor de 1/3 de los usuarios son legales, e incluso entre aquellos que no están legales porque no están registrados, muestran menos contacto con vendedores ilegales, ¿sí? Antes de la regulación, el 70% le compraba o a un dealer o a una boca, y en 2017 ya había bajado un 50%. Mientras que la compra amigos aumenta del 30 al 50%. Entonces, esto no es menor que la regulación haya ayudado a separar y a desvincular a la gente de la ilegalidad. ¿Sí? Esto es algo que a veces se habla menos, se habla mucho del narcotráfico, pero en realidad solo que la gente se vincule menos con la ilegalidad, por más que el narcotráfico no disminuya, pero que los usuarios puedan estar más en contacto con una red legal o gris, ya digamos que, bueno, uno lo podría considerar como por lo menos, o por lo menos yo lo considero como un objetivo logrado de la regulación, ¿sí? En cuanto a la descriminalización de usuarios, también de nuevo disminuye el contacto de usuarios con la ilegalidad. Hay registrados pocos incidentes entre la policía y los autocultivadores, los clubes o los usuarios, no es que haya cero, pero son pocos. Y hubo un intento en este gobierno, en el gobierno actual, de pedir las direcciones de clubes y de autocultivadores. Ahí bueno, hubo mucha movilización de activistas en contra de esto, y también en el gobierno no había un consenso sobre esto, y bueno, y el resultado fue que no se dieron esas direcciones. Por suerte se mantuvo lo que ya estaba acordado y se respetó la ley, básicamente, que dice que bueno, que esto es información que ni siquiera tiene, o sea, que no tendría por qué tener la policía, ¿sí? Que es que la policía la puede tener en un caso en donde ya haya algún procedimiento judicial en marcha, pero que no tiene por qué tener ningún listado anterior, porque esto es una actividad legal, ¿sí? Y como tal, esos datos están protegidos. Bueno, y en esto la regulación logró el objetivo, por lo menos hasta el momento ha sido así. En cuanto a la salud pública, la protección, se dice, bueno, la regulación va a proteger a los menores del uso temprano, va a dar una mejor calidad de la sustancia. Bueno, el cannabis que se vende en las farmacias tiene bajo THC, ha habido como un incremento del THC, pero sigue siendo muy bajo, no supera el 9%, y está controlado por el gobierno, entonces hay estándares de calidad que ahí se cumplen, pero claramente no hay máximas de THC ni para autocultivadores ni para clubes, y el cannabis que consumen tanto los miembros de clubes como los autocultivadores tiene un promedio mucho mayor, ¿sí? Pero bueno, antes de la regulación el 66% consumía prensado, y ya en 2017 había bajado a el 14%, y por el contrario aumentó el consumo de flores. Entonces, en ese sentido, sí hay un control mayor de la calidad de la sustancia, y el objetivo fue cumplido. Pero en relación a lo de proteger a los menores del uso temprano, es verdad que existe una prohibición de vender a menores, hay una prohibición, como les decía, de vender comestibles, hay una prohibición de publicidad, pero en realidad el tema de las campañas de comunicación no han sido muchas. Y también, de nuevo, esto también es un objetivo demasiado ambicioso, que es muy discutido también a nivel internacional, si mediante la legalización o la regulación se protege a los menores, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que pensar que la legalización y la regulación en realidad también facilita el acceso. Entonces, ¿en qué sentido se puede proteger a los menores de esa manera? No, creo que es pedirle demasiado a la política, es ponerle un objetivo que es muy difícil que llegue a alcanzar, ¿no? Los datos que tenemos es que la prevalencia vida entre adolescentes viene aumentando desde hace mucho, y en una tendencia
creciente, pero desde mucho antes de la legalización. Y hay un artículo que desde hace un par de años de la Kerr y otros colegas, que usan un método de control sintético y comparan Uruguay con Argentina y Brasil, y que lo que muestran es que, bueno, en estas líneas es, la línea más oscurita son los datos como de Uruguay, y la línea grisecita más clara, ¿sí?, son los datos de Chile y Argentina juntos, y muestran que no hay diferencias significativas en lo que pasó en Uruguay en comparación con Argentina y Chile, donde no hubo legalización ni regulación, ¿sí?, en los adolescentes, ¿sí? Entonces, esto es importante porque va un poco en contra de lo que alguna gente pensaba, que entonces la legalización, por otro lado, iba a aumentar el consumo en los adolescentes. Bueno, por lo menos en el caso de esta regulación, de esta regulación estricta, que vimos que tiene muchas desventajas, pero sí otras ventajas, parece que no es lo que ha sucedido, ¿sí? Entonces, el consumo en adolescentes no aumentó más que la tendencia que ya tenía, o sea, sí aumentó, pero no más de lo que ya venía aumentando antes de la regulación, ¿sí? Pero esto que es demasiado optimista pensar en que va a disminuir, o sea, ¿cuál sería la razón para que disminuyera el consumo? O sea, es como poner un objetivo que no tiene mucho sentido lógico. Y todavía nos falta como tener más investigación en cuál ha sido el impacto en adultos, y sobre todo también entre aquellos que son usuarios frecuentes, por sobre todo el tema de la potencia. Y esto es algo que se está estudiando mucho más en Estados Unidos, donde, como les decía, por el tipo de legalización tan en manos del mercado, o sea, es una legalización claramente mucho más comercial, ha hecho que el cannabis que circula tiene una potencia mucho mayor, y entonces, bueno, ver cuál ha sido el impacto en los usuarios es un tema en donde hay mucha gente investigando y tratando de obtener evidencia, entonces, para ver si eso que genera el mercado, qué repercusiones tiene en cuanto a salud pública. Y esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿de qué tipo de regulación es mejor para este objetivo de la salud pública? ¿Sí? Y entonces, en donde ahí podemos empezar a ver que diferentes modelos pueden generar diferentes resultados. Entonces, pasados 8 años, y con esto ya termino porque estoy en la hora, bueno, la regulación ha ayudado a descriminalizar los usuarios, disminuyó el contacto de los usuarios con la ilegalidad, sin duda, mejoró la calidad de la sustancia, redujo un poco el mercado negro, pero también genera este mercado gris, en parte por la escasez de cantidad y variedad de cannabis que hay, ¿no? De cantidad en cuanto que no logra cubrir todo el consumo, y también porque lo que se vende en farmacias es una sustancia con poco THC que para muchos usuarios no es atractiva, ¿sí? También por el registro, que claramente es una barrera para que muchos usuarios accedan de forma legal al cannabis, y por la prohibición de vender a turistas. Entonces, con esto sí termino, para que como que quede este mensaje de que cuando uno empieza a pensar en qué tipo de regulación o legislación se puede seguir, bueno, hay que considerar muchos aspectos, ¿sí? Y la forma de hacerlo puede generar diferentes resultados. No hay una única sola. Si bien el modelo comercial ha sido el prevalente, es importante pensar en esas otras alternativas del medio, en esos otros modelos intermedios que pueden llegar a generar diferentes resultados. Y como dice Bo Kilmer, un colega, dice, después que uno, dice esto en relación a la regulación del cannabis, ¿no? Dice, después de que uno deja que el mercado entre, es muy difícil limitar el mercado, y eso lo hemos visto, ¿no? Lo vemos en el tema del alcohol, lo vemos en el tema del tabaco, ¿no? Lo difícil que es después restringir al mercado, y nada, y a los intereses corporativos y eso. Entonces, esta idea de que después, Bo Kilmer dice, después de que sale el genio de la lámpara, es muy difícil meterlo de nuevo. ¿Cómo haces para que el genio de vuelta se meta ahí? Bueno, es muy difícil después meter al mercado dentro de la lámpara. Entonces, tal vez es mejor ir de menos a más en el tipo de regulaciones y legalizaciones que definamos, y dar lugar a la flexibilidad a medida que generemos mayor investigación y tengamos más datos para ver cuáles son las mejores formas de regular y legalizar
en un tema en donde todavía tenemos muy poca experiencia. Muchas gracias y bueno, espero sus comentarios y preguntas. Gracias, Rosario. Realmente muy claro, muy didáctico, una exposición organizada, nos permitió empezar a aproximarnos a todo el objetivo que queremos cumplir. Gracias nuevamente. Pasamos a Alejandro Corda. Alejandro es quien va a hacer los comentarios de Rosario. Les voy a presentar. Bueno, arranco. Contarle, espera, Alejandro, quién sos tú. Sí. Te voy a presentar. Alejandro es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, es docente investigador en la UBA y en la Universidad de Palermo, y es integrante también de la Asociación Civil Intercambios. Es una institución especializada en estudios de drogas y de derecho. Alejandro, esperamos tus comentarios y decir a los participantes que ya pueden ir haciendo a medida de comentarios que vayan escuchando, las puedes debatirlas. ¿De acuerdo? Es la palabra. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Entiendo que se me escucha bien, etcétera. Cualquier cosa si no me chiflan. Me toca este rol de comentar. Rosario me adelantó un poco su presentación y yo algunas cosas las venía pensando. Simplemente tirar algunos disparadores, porque al igual que Rosario coincido que lo más fructífero de este encuentro es por ahí Hola, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Sin duda, lo más fructífero de todo esto tiene que ver con las experiencias que podamos compartir. A mí, en particular, anoté algunas ideas, pero algunas más generales y otras más puntuales, ¿no? De las más generales me parece que me da la sensación de que todavía estamos anclados en los principios de la prohibición. Por momentos encuentro algunas notas comunes que, como dicen algunos movimientos canábicos acá en Argentina, son endoprohibicionistas. Todavía pensar esta idea de que hay que limitar o hay que realizar cosas para limitar el consumo, o siempre estar pensando en términos de regulaciones súper restrictivas cuando por ahí tenemos más sustancias mucho más dañinas como el alcohol, el tabaco, en comparación al cannabis, que siguen, que no tienen tales niveles de regulación, etc. Me generan reflexiones incluso más allá del cannabis, ¿no? Respecto a la prohibición en general, y me parece que a la hora de pensar los modelos de regulación en torno al cannabis, me parece que los estamos repitiendo. Y una de esas cuestiones que a mí me interesaba señalar, que la venía pensando desde que me convocaron a este encuentro, a este seminario, tiene que ver precisamente con la ausencia, con las ausencias. Señala dos grandes rasgos. Unas las que tienen que ver con reconocer el error que se cometió con el cannabis. Digamos, el cannabis no siempre estuvo dentro del sistema internacional de fiscalización. Hasta la Convención Única había un régimen diferenciado respecto del cannabis y solamente lo que se proponía limitar a fines médicos y científicos eran solamente los derivados del opio o de la amapola, y los derivados de la planta de coca, ¿no? Ahí también hay que hacer un paréntesis con relación a la hoja de coca, un producto vegetal cultural muy presente en nuestra región, sobre todo en la región andina, que incluso la podemos equiparar a la situación del mate. Yo estaba tomando mate recién, y la verdad que tiene características muy propias, la de la hoja de coca a la del mate, y acercándose podríamos hasta incluir al cannabis, ¿no? Y lo primero que hay que señalar es que los modelos de regulación no siempre reconocen el error cometido en torno al cannabis. Un error que desde la reclasificación que hizo la propia Naciones Unidas desde el año pasado ya está más que obvio. Incluso algunos dicen, de hecho, para quienes vamos siguiendo el tema, saben que ese proceso de reclasificación incluía muchas más cosas
que no se terminaron de concretar, eran varias las propuestas que venían en la reclasificación, y solamente se escogió sacarla de la lista 4 de la Convención Única y pasarla a la lista 1, lo cual de alguna forma lo que hace es decir, ok, el cannabis tiene algunas propiedades medicinales. Algo que, si uno recorre la historia del cannabis, desde sus usos más tradicionales en Asia, era algo que se sabía, e incluso en los comentarios a la Convención Única, supuestamente los usos medicinales de esas medicinas orientales eran usos medicinales. Sin embargo, el recorrido que tuvo el sistema de fiscalización, sobre todo en torno al cannabis, hizo que se acentuaran los aspectos represivos y se desconocieran sus usos medicinales, y con el reconocimiento de esos usos medicinales, la posibilidad de hacer investigaciones, porque, a ver, ninguno de los estupefacientes ni los psicotrópicos del sistema de fiscalización internacional tiene prohibido hacer investigaciones. O sea, si bien es excepcional, la investigación siempre estuvo permitida. Sin embargo, el cannabis, durante más de medio siglo, estuvo, digamos, excluido de todo eso, ¿no? Eso por un lado. Me parece que las regulaciones deberían, en primer lugar, reconocer el error que han cometido con el cannabis como una sustancia que no tiene fines medicinales y que supuestamente está asociado a muchos usos problemáticos, etcétera, etcétera. La segunda cuestión que me interesaría señalar es, y que tiene que ver, me parece, con la matriz del prohibicionismo, y es la falta de participación de los propios actores, de las propias personas que sufrieron la prohibición durante todo este tiempo. Y acá uno podría identificar como dos grupos. Por un lado, los usuarios, ¿no? Pero en particular en nuestra región se da que hay poblaciones campesinas que cultivan cannabis, y que no siempre están en la mesa a la hora de discutir regulación. Por ahí el caso de Uruguay o Argentina no sean los casos más emblemáticos, pero en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en muchos países, en Chile, en Perú, en Bolivia. También integro un colectivo que se llama Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho, que a veces hacemos es un conjunto de investigadores regionales y a veces hacemos investigaciones comparadas. Parte de nuestro trabajo tiene que ver con esto, y los cultivos rurales, en varios, digamos, hay mucho más cultivos rurales de los que en general se suelen reconocer, más allá de los tradicionales. Por supuesto, Colombia tiene toda una historia con eso, Brasil también, que viene desde la época del arribo del cannabis a nuestra región, digamos, que viene con el mercado de esclavos, etc. Más allá del fenómeno de Paraguay, que bueno, desde los 70, podríamos decir, principios, fines de los 60, principios de los 70, se convierte también en otro gran lugar de cultivos. Pero quiero señalar que en estos procesos de regulación, y no me quiero limitar solo, Uruguay tiene algunas cosas particulares a mi modo de ver, corríjanme, me corregirán quienes no concuerden, pero a diferencia de lo que está pasando en la región, donde lo primero que avanza es el cannabis medicinal, en Uruguay fue al revés. De hecho, si no me equivoco, la regulación sobre cannabis medicinal en Uruguay fue de las últimas en desarrollarse. Primero se desarrolló el cáñamo o el cannabis industrial, después el cannabis con fines recreativos, etcétera, lo que hablaba un poco Rosario, todo este sistema de las farmacias, etcétera. Y lo último que se terminó de regular en términos más minuciosos fue lo que tuvo que ver con el cannabis medicinal. En general, en la región está pasando todo lo contrario, que fue un poco lo que pasó en Estados Unidos y en California, donde lo primero que desembarcó fue lo medicinal, porque jurídicamente, en relación al sistema de fiscalización internacional y a las convenciones, es lo que más permitido podría llegar a estar, y recién después aparece como una segunda instancia o como un segundo paso, o incluso a veces metido dentro del cannabis medicinal, como pasó en California con la regulación de cannabis medicinal, y como está pasando en algunos lugares, como por ejemplo Argentina desde un cambio de legislación que hubo en 2020.
digamos, son primero los procesos de regulación en torno al cannabis medicinal los que parecen la punta de lanza, y atrás de ellos vienen el resto de los usos. Pero aún en ese desarrollo de la regulación en torno al cannabis medicinal, los primeros que aparecieron, digamos, atendiendo las demandas de esas madres con chicos con epilepsia, en general ese puede ser un arquetipo, pero se utiliza para muchas otras cosas, los que estaban detrás de esas primeras demandas de aceites, cremas u otras formas de cannabis, eran los cultivadores que lo hacían, digamos, con fines recreativos, para encontrar un término que todos entendamos, ¿no? O sea, con fines no medicinales. Y fueron ellos los que atendieron esa demanda. Y los que en algunos casos impulsaron algunas regulaciones, como por ejemplo fue la de Argentina. Sin embargo, a la hora de concretar esas regulaciones, los dejaron afuera. En Argentina hace poco se modificó la reglamentación de la ley de cannabis medicinal, y de a poco se abrió la posibilidad de acceder al cannabis, siempre con fines medicinales, no está regulada otra cosa en Argentina, reconociendo la participación de las personas que cultivan para sí, con fines medicinales, de las personas que cultivan para un tercero con fines medicinales, e incluso de organizaciones de cultivo, un poco en sintonía con lo que serían los clubes de cultivo, pero acotado a fines medicinales. En el reconocimiento de estos actores, que me parece que no siempre los procesos de regulación los tienen en cuenta, y ahí advierto como un cierto sesgo de las bases del prohibicionismo. En la base del prohibicionismo está la idea de las personas que usan drogas, no tienen nada para decir, digamos, esta idea de que consumen de forma irracional y siempre hacia más, y que la idea de la escalada, que van cambiando de drogas y cada vez están peor, etcétera, etcétera. Y por el contrario, los que venimos trabajando hace tiempo en estos temas, vemos saberes en las prácticas de las personas que usan y de las personas que cultivan. Y en este sentido, me parece que el sesgo prohibicionista que tienen los procesos de regulación es que no siempre le dan el espacio que se debiera a estos actores, que manejan saberes, muchos más saberes, y que pueden, y que no solo que pueden, sino que deben, son necesarios a la hora de regular, porque como bien decía Rosario, una regulación muy restrictiva deja estas zonas grises, ¿no? Y me parece que el objetivo de cualquier regulación tiene que ser regular la realidad. Y la realidad que precede a estos procesos de regulación tiene que ver con estos fenómenos, como por ejemplo los clubes de cultivo, que no son ni más ni menos que estrategias de las propias personas usuarias para acceder a un cannabis a un precio razonable y a una calidad razonable, que no es más ni menos que eso. Y así como estas, hay muchas prácticas entre los usuarios. Rosario mencionaba el que le compra a un amigo que cultiva, ¿bien? Que bajo nuestras legislaciones penales, desde el punto de vista penal, son equiparables al que tiene una organización y comercia con un cannabis prensado que se hace en otro país, como puede ser Paraguay, etcétera, etcétera, pero que claramente es una realidad totalmente distinta. En este sentido, me parece que los procesos de regulación, sobre todo en nuestra región, que tiene notas particulares, estas que decía, nosotros tenemos cultivos rurales de personas, como sabemos que son nuestros contextos rurales, muy distintos a los contextos rurales que pueden ser del hemisferio norte, y que en algunas legislaciones, como por ejemplo la legislación de Colombia, está previsto, e incluso en México también, las propuestas de regulación de México también pretenden tener algún tipo de consideración con estas poblaciones para poder incorporarlas a los mercados, pero bueno, como señalaba bien Rosario, cuando aparece el mercado, bueno, los grandes se devoran a los pequeños, y este es un poco el riesgo, ¿no? Bueno, y también plantear el interrogante si es posible que ambos modelos convivan. También no puedo dejar de señalar que en nuestros países, no en todos, pero en muchos de ellos hay movimientos canábicos muy importantes. Y esos actores
tienen una cultura en torno a la planta que también me parece que ahí hay que tomar nota, digamos. Hay personas que en torno al cultivo de cannabis construyen identidad también. Y esto no es un dato menor. E incluso, y creo que esto también está contemplado, corríjanme, en la legislación de Uruguay, los propios usuarios y las propias organizaciones de usuarios o de cultivo tienen el rol de promover modelos sanitarios. Me acuerdo en el 2020, justo antes de la pandemia, una organización canábica de acá de Argentina organizó un evento sobre clubes de cannabis, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que me pareció interesante es que, bueno, obviamente acá los clubes de cannabis son ilegales, o sea, están bajo el riesgo de ser alcanzados por la ley penal, ¿no? Como en la mayoría de nuestros países. Sin embargo, subterráneamente, por supuesto que existen. Pero desde la propia organización de los clubes, por ejemplo, una cosa interesante que no la tenía presente, o que sí, más o menos, tiene que ver con que cuando alguno de los integrantes del club determinado cannabis no le estaba haciendo algún efecto, o no tanto del esperado, por esta suerte de acostumbramiento que producen todas las sustancias, entre ellos se sugerían cambiar de cepa, algo que las madres que usaban cannabis ya tenían, digamos, como conocimiento, esto de alternar las cepas, etcétera, etcétera, para que se pueda lograr el mismo efecto y no consumir más, ¿bien? O brindar información sobre vías de administración, no es lo mismo fumar que vaporizar, que comer un brownie, digamos, ahí hay todo un conocimiento que no hay mejor cara para transmitirlo que el propio usuario, que el par. En esto hay como notas comunes con las estrategias de reducción de daño que seguramente las organizaciones que estamos acá seguimos. Entonces, digo, me parece que simplemente quería tirar algunos disparadores, pero como notas, pensar los procesos de regulación desde nuestras propias realidades con estas puntualizaciones que señalaba, nuestras poblaciones rurales, nuestros movimientos canábicos, que tienen mucho para decir en estos procesos de regulación, que tienen prácticas ilegales hoy, pero que se supone que son las que se deberían regular, para no caer en estos espacios grises, porque si lo hacemos muy restrictivo, esa realidad va a seguir operando. En esto también, y volviendo a esta idea primera de los sesgos del prohibicionismo, esta idea de que mediante la ley se regulan los niveles de consumo. Esto me parece que no pasa en ninguna sustancia, o pasa muy reducidamente. Hay como una confianza en la ley. Yo soy abogado, ¿no? Y soy operador del sistema judicial. Y hay una confianza en la ley, como que la ley puede regular todas las conductas humanas. Muchas veces las conductas humanas pasan por otros lados. Basta ver lo que pasa con el tabaco. Nuestros padres fumaban niveles de tabaco que las generaciones posteriores, por la nuestra, que yo ya tengo 47, todavía seguimos usando tabaco, pero hay las generaciones más jóvenes, las de mi hijo y demás, no tienen esos niveles de consumo de tabaco, y no fue por las prohibiciones que se fueron desarrollando, creo yo, sino que, no sé, habrán sido modas que van pasando, y etcétera, y van cambiando, etcétera, etcétera. Entonces, digo, como para ir cerrando y dejar abierta la discusión a interrogantes, me parece que a la hora de pensar, hay que pensar más allá del cannabis, más allá del modelo prohibicionista que tenemos tan instalado, porque aunque no queramos, siempre estamos pensando un poco en esas mismas lógicas, y en esto de construir estas lógicas, me parece que a la hora de regular hay que reconocer que hay que regular lo existente, y que en ese existente no pueden estar afuera las propias personas que han sufrido todos estos años de prohibición. De hecho, algunos modelos de regulación prevén prioridades de otorgamiento de licencias a poblaciones vulnerables. Mencionaba el caso de Colombia, por ejemplo, con sus cultivos y la regulación medicinal. También
reconocer todas las marcas que ha dejado el derecho penal en todas esas personas, e intentar reparar esos estigmas, que son estigmas producto de un error, de un gran error, que no solo se limita al cannabis, sino que se puede ampliar al resto de las sustancias que están incluidas en este mismo sistema internacional de fiscalización. Como para mencionar un ejemplo, hay muchas sustancias alucinógenas que hoy están siendo utilizadas medicinalmente de distintas formas, y que también serían las que vendrían después del cannabis. Discusiones más complejas son las en torno a la cocaína y demás, que tienen notas propias porque la forma de producirlas no es tan sencilla como la de producir cannabis, donde uno cultiva, extrae y mediante procedimientos sencillos puede obtener derivados, ¿no? Pero bueno, digo, para pensar un poco más allá, perdón por la presentación un poco desordenada, pero bueno, la verdad que cuando veo o recorro estos interrogantes en torno a la regulación, más allá de las cosas puntuales que bien marcó Rosario, en general estamos mirando mucho a esos procesos que se producen en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, etcétera, pero me parece que debemos pensar también, en eso es interesante, el lugar que ocupa en la regulación uruguaya los clubes. Pero bueno, también me parece que hay países, no es el caso de Argentina y Uruguay, pero hay países donde hay poblaciones rurales que también, por un principio de justicia social, deberían ser incorporados a estos procesos comerciales o más o menos comerciales, y una regulación, por lo menos la regulación en la que a mí me gustaría, me parece que tendría que haber lugar para todas esas expresiones, ¿no? Porque habrá gente que desee ir a la farmacia a obtener cannabis, y hay otra por ahí que quiera participar de un club, de una movida más cultural, mucho más amplia, etcétera, y donde hasta por ahí pueda, que entiendo que es como operan los clubes en Uruguay, algo un poco más boutique, un poco más de cata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, mirar nuestras realidades es fundamental a la hora de pensar regulaciones, porque sobre todo, y volviendo al principio, pienso que una regulación en algún punto tiene que ser reparadora del error, de esta consideración del sistema de fiscalización, de este modelo prohibicionista que colocó a estas sustancias en ese lugar. Nada, esto quería hacer como aportes a lo que dijo Rosario, y nada, y la verdad que estoy más ansioso de escuchar las discusiones que se puedan llegar a generar a partir de esto. Gracias. Gracias, Alejandro. Realmente fue lindo el comentario. En lo que pude escuchar, porque en un momento me desconecté, todos son aportes que nos van a servir ahora para poder trabajar. Les recordamos, estar abierto el chat para que puedan ir haciendo sus preguntas, y si no, a poder ir asociando e ir discutiendo tal vez en voz alta, si no lo pueden escribir o prefieren que es más claro hablarlo en conjunto. Así que queda abierto ahora el debate y las reflexiones en voz alta. Adelante. Julio, te damos la palabra. Desmuteate ahí. No se oye, Julio. Ahora me... Sí, ahora sí. No, de vuelta te quedaste sin... Hola, hola, ¿ahí se escucha? Sí, ahora sí. Perfecto.
Me conecto siempre para prever, porque la tecnología no es la mejor en tema de dos accesos, ¿verdad? Uno laptop y otro. Y bueno, acá estoy con la protagonista, supongo, ¿no? Una de las principales protagonistas de esto a lo que están convocando. Y buenísimo el análisis de Rosario, era lo que les decía. Más bien, si es cierto que falta información, es bastante objetivo. Y en la parte que le toca de la realidad uruguaya es acertado en un alto nivel. Desde nuestra percepción de público objetivo de la ley, siendo en este caso cultivadores registrados de cannabis aquí en Uruguay. El análisis de Alejandro también, algún datito, ¿no? Como por ejemplo el rol que le asignaba la reducción de daños o de información sobre la cannabis públicamente, en realidad, tanto las organizaciones de cultivadores, como es el caso nuestro, la agrupación de cultivadores de cannabis de Uruguay, o de los clubes de cannabis, es por elección propia y no por ley. La ley dice claramente que las potestades de las campañas públicas sobre cannabis son del INCA y Junta Nacional de Drogas, o sea, del Estado. Pero como hay muchísima gente seguramente deseando intervenir, yo anoté unos puntitos aquí que a nosotros nos parecen principales a tener en cuenta a la hora de pensar en un marco regulatorio y de la participación de la sociedad civil organizada dentro de la discusión que apunte a la redacción de esa regulación, a un futuro proyecto de ley. El proyecto de Uruguay, la ley de Uruguay, tiene sus defectos evidentemente y repite, más allá de todo, estructuras lógicas, estructuras de pensamiento del prohibicionismo. Más que nada se cometió el pecado quizá de ser más papistas que el Papa, en el sentido de la coyuntura histórica, de que se dependía mucho para el progreso de esta... tengo que meter uno, perdón. Para este proceso, ahora sí, perfecto. Para este proceso de aprobación de la regulación, se incluyó a sociedad civil en la discusión previa. Hubo intensos diálogos con la Junta Nacional de Drogas en su momento y con el Instituto de Regulación del Cannabis posteriormente, la vez creado. Entonces, me refiero a que es importante señalar el rango dialógico del proceso uruguayo, más allá del imperfecto. Y es cierto que se pretendió regular la realidad. En ese sentido se confunde salud pública con prohibicionismo, en el sentido de que se pretende regular las actividades privadas de las personas. Que la mayoría de nuestras constituciones comparten que, en medida que no afecten a terceros, estarían exentas de la autoridad de los magistrados. En el caso de nuestra constitución no incluye a Dios porque somos habitantes, ¿no? Pero creo que la mayoría de las constituciones incluyen, se refieren solo a Dios, o algo de eso. En este sentido, pretender regular las cantidades, por ejemplo, es un desacierto, si bien uno de los argumentos que se utilizó para dar la idea de control a quienes no aprobaban la forma de regulación o de marco o rumbo hacia la legalización de la cannabis en Uruguay. Ese fue el fundamento de esas cuestiones, porque se repite, se impulsó todos en un amplio diálogo nacional para redactar. Por eso quizás se podría llamar una ley de síntesis, lo cual nos parece un buen proceso. Pero más allá de la falta de información, de estadística que nombraba Rosario, ya a 8, casi 10 años de aprobada la regulación, es hora de volver a actualizarla. Tenemos un marco complejo también, ¿no? El nuevo gobierno, si bien por parte de las actuales autoridades de la Junta Nacional de Drogas, el está, principalmente la Junta Nacional de Drogas, el doctor Daniel Ramírez, tiene un discurso pro, ¿no? De más ampliación de derechos, de mayor liberación de la cannabis, si se quiere, pero no pasa de la discursiva hasta el día de hoy, porque choca concretamente dentro de un gobierno de coalición con radicalizados en contra del uso de cualquier cannabis. Les prueba mucho que la cannabis sea regulada, que se puede fumar en cualquier nuestros cuerpos. Entonces no ha progresado mucho esa visión. Es una discursiva que a nosotros nos parece muy positiva y nos cuenta que el doctor Ramírez también refuerza eso a la hora de discutir a nivel parlamentario, por ejemplo, las cuestiones entre sus propios compañeros de la coalición de gobierno, ¿verdad? No pasa de ahí. Y tenemos un marco legal en la cotidiana donde tenemos ese Uruguay, se ha denominado en su momento el país de la libertad,
procesamientos a cultivadores y usuarios de cannabis, que es una locura, porque no correspondería. Sin embargo, con el nuevo marco legal represivo, la política de seguridad pública y drogas de este gobierno, nos vemos expuestos nuevamente a través de nuestra seguridad jurídica. Estadísticamente hay una actividad que se puede notar de casualidades, de causalidades, de particularidades, ¿no? Que se están ocurriendo. Nosotros lo venimos sistematizando en nuevos proyectos y vemos un proceder igual en la aplicación de la ley por parte del Poder Judicial y del procedimiento judicial. Y dice que no se lo escucha bien. No sé, no se escucha bien. De todas formas, voy a redondear para no ocupar mucho más espacio. Creemos nosotros, de la agrupación de cultivadores de cannabis de Uruguay, que más allá de la salud pública, que repetimos no debe contenerse con prohibicionismo a la hora de tratar de afectar las conductas privadas de las personas, y debe haber una ampliación del mercado regulado, ¿no? Esta exclusividad de las farmacias no puede ser en la accesibilidad, y esa es la palabra clave a la hora de medir la accesibilidad de posibilidades de un marco regulatorio, ¿no? La accesibilidad. Porque aparte venimos hablando en este estudio de Rosario principalmente de personas con pseudopoder accesible. Creo que no me equivoco, creo que es. Mientras que si vamos a 40 semanas, nos vemos YouTube, nos vemos en la farmacia y probablemente los empleadores registrados sean los. Entonces, la parte de accesibilidad que se está cumpliendo, efectivamente, más una implementación verticalista que no da oportunidad al desarrollo de los pequeños emprendedores, cultivadores con un conocimiento de años, de algo que ni siquiera se enseña en las facultades, y que en su mayoría el nivel alto de inversión como de industria no ha demostrado ser efectiva también, ¿no? Y bueno, dado que no se está escuchando bien, disculpen mis faltas técnicas, espero que hayan escuchado algo por lo menos, voy a cortar por acá. Y muchísimas gracias. Bien, no sé si Alejandro o Rosario, si quieren contestar ahora, yo si no aprovecho y sumo una pregunta también, que en realidad es un poco para los dos. Alejandro decía, se preguntaba si, un poco haciendo referencia a la convivencia en las estrategias centradas en el mercado, digamos, bueno, del gran mercado, de los grandes capitales que invierten en la cuestión de la producción del cannabis, si es posible la convivencia con los emprendimientos más vinculados a los propios cultivadores, los campesinos, etc., ¿no? A mí acá me resonaba como lo difícil de plantearse la competencia, sobre todo en el ámbito de lo que es la producción del cannabis medicinal, con ese mundo brutal de los grandes laboratorios, ¿no? Hemos visto en Uruguay que el tema medicinal, el cannabis medicinal ha avanzado muy lento y con muchas resistencias, sobre todo desde el lobby médico, desde el mundo de la salud. Que sin embargo la presencia de grandes capitales extranjeros queriendo invertir en el tema del medicinal camina más rápido que todos los emprendimientos locales, digamos. Entonces, un poco, bueno, la pregunta de cómo esto, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de proteger al, digamos, también a los pequeños cultivadores, a los campesinos, de modo tal que puedan intervenir en el mercado? Si es viable que esto suceda, de alguna manera esa pregunta. Y después lo otro como un comentario a lo que decía Julio, pero que también lo decía hoy Rosario en relación a lo que pasó con la pretensión en el caso uruguayo de acceso a la información de los clubes canábicos por parte del Ministerio del Interior, y bueno, más las cosas que Julio comparte sobre la política, la ley, digamos, que introduce este gobierno y que tiene un componente de seguridad, de sesgo represivo muy importante que está afectando sin ninguna duda también el mundo del cannabis. Entonces ahí esto de plantearse cómo blindar la legislación para que la legislación no quede expuesta a los avatares de los cambios de gobierno y sobre todo bueno, de la ideología de los distintos gobiernos. Por ahí dejo. Rosario.
Alejandro, Bueno, si quisiera hacer un comentario. gracias por las preguntas y también por la intervención de Julio, que creo que también clarificó algunas cosas, sobre todo de cómo de las restricciones que presenta la regulación con una ejemplificación clara. En cuanto a tu pregunta, Ana, sobre la convivencia, como digamos, ahí podríamos decir, de pequeños productores o de quienes se han dedicado a cultivar desde hace muchas décadas y digamos, los grandes comerciantes, es todo un desafío, ¿no? Creo que eso está como, me parece como en el caracú, digamos, tan en el centro de lo que debería importar. Y acá retomo una cosa como que digo, Alejandro lo traía, ¿no? Esta importancia de incorporar cuando se discute como qué tipo de legalización se va a llevar a cabo, qué tipo de regulación, bueno, las voces de quienes vienen participando en este mercado y que tienen este trabajo, este oficio, este saber, este conocimiento desde antes. Hay algunas experiencias, por ejemplo, ahora en el estado, en Nueva York, salió una ley que yo todavía no la revisé con cuidado, pero parece que se le da incluso como ciertos permisos, ciertas licencias para vender, como para generar dispensarios de venta de cannabis, a personas que tienen, que tuvieron, que estuvieron presos por delitos de drogas, ¿sí? No sé, seguramente capaz que Alejandro la vio, la letra de la ley y eso, yo no, pero leí sobre esto y me parece como una iniciativa que va con el sentido de lo que estábamos hablando, ¿no? Y eso sucede en el medio de un modelo hipercomercial, ¿sí? Entonces, no es fácil, pero no es fácil como tampoco en ningún otro mercado, ¿no? En algunas cosas uno podría hacer paralelismo, yo no soy economista, soy politóloga, pero me imagino que un economista acá diría, bueno, está las grandes superficies contra el almacén de barrio, y es un poco, esto mismo se repite en muchos otros mercados, y el mercado de cannabis no debería por qué ser distinto. Entonces, bueno, políticas como esta del Estado de Nueva York, en Nueva Zelanda, una cosa que se discutía, por ejemplo, era cómo reservar determinadas licencias en caso de que se hubiese aprobado el plebiscito para los maoríes, ¿sí? Que tradicionalmente también habían estado vinculados y en realidad desproporcionalmente han sido condenados por delitos relacionados al cannabis. Entonces, como ese tipo de cuestiones. Pero después hay un tema de la capacidad de escalar tu producción que tenés, de recursos, de no sé cuánto. Eso pasa tanto en el cannabis de uso recreativo, y ni que hablar en el cannabis de uso medicinal, donde ahí entran otras consideraciones, ¿no? De si tu producto va a ser un producto farmacéutico que tiene que pasar por determinados estándares, que eso, que si no, ahí o sea, es la industria farmacéutica, es como cómo pedirle esos estándares a quienes hacen aceites desde hace 30 años, o sea, ¿no? O sea, la tecnología, la capacidad de tener ensayos clínicos, cosas que se pidieron, por ejemplo, acá en Uruguay, o sea, son inalcanzables, y ya está, y se define que entonces va a haber dos mercados. El punto es, bueno, si llega a haber dos mercados, un mercado que compite acá y otro acá, bueno, ¿cómo proteger ese otro mercado? Ese otro mercado que puede ser más artesanal, que puede tener otras características, que puede tener otros estándares de eficiencia, ¿sí? Pero es complejo. Y ahí sí creo que la regulación, bueno, la forma en que definas, más allá, que estoy de acuerdo con Alejandro, que no hay que darle el poder a la ley para que haga todo, pero en esto sí, el diseño como institucional que generes puede proteger o no, ¿no? Por ahí quedo. Sí, coincido con Rosario, pero también quiero traer, y volviendo sobre el hilo que planteaba, el cannabis también nos enseñó a que lo medicinal no tiene límites claros. Porque, de hecho, en muchas legislaciones se habla de cannabis medicinal y terapéutico.
Y acá también quiero traer algo pues, que para algunos le puede resultar polémico, pero que tiene que ver con lo que decía antes, siempre vemos de las sustancias el consumo problemático y no vemos el placer que las sustancias nos generan. Y ese es el principal motor de cualquier usuario, no es la adicción. La adicción, hay personas que tienen problemas claramente con el consumo de sustancias, con la compulsión al consumo de sustancias, pero no es la mayoría de los usuarios. La mayoría de los usuarios de las sustancias que tienen este estatus jurídico más riguroso, como el cannabis, la cocaína, la heroína, etcétera, etcétera, o de los que tienen un estatus jurídico menos riguroso, como el alcohol, el tabaco o tantas otras cosas, lo que nos motiva es el placer. Y me parece que hay que empezar también a hablar un poco de este costado. Más allá de que, insisto, lo medicinal, a veces para una persona en estado terminal, el cannabis por ahí no le soluciona de fondo su problema, pero le puede contribuir a tener un mejor estado de ánimo. Y hay muchas experiencias en ese sentido. Y eso, ¿cómo definirlo? Obviamente que para algunas cosas muy específicas se necesita quizá un producto estandarizado, propio de la industria farmacéutica que conocemos. Pero también acá también quiero traer los saberes que todos tenemos, el saber de la abuela, de la tía, que te dice, tomate este yuyo, etcétera, etcétera. El cannabis a veces también funciona en este sentido. Entonces, digo, hay que reconocer las múltiples opciones que me parece que puede haber. Con esto no quiero decir que el cannabis no pueda llegar a tener riesgo. En una persona con el sistema inmunológico deprimido, puede ser problemático la administración de cannabis que no esté elaborado en las formas apropiadas, etcétera, etcétera, por supuesto. Pero también hay una utilización del cannabis que va mucho más allá de lo medicinal, o que no responde estrictamente a la definición de medicinal que usualmente conocemos. Después de la cara consulta. Hay alguien con el micrófono abierto. Pero digo, también pensar en estos y correrse, insisto en esto, correrse de la mirada prohibicionista que tenemos todos instalada. Y empezar a hablar de placer y no solo de adicción. De empezar a reconocer que en las prácticas de los usuarios hay saberes. E incluso en estas estrategias de los usuarios para evadir los riesgos de lo ilícito, también hay saberes. Y me parece que una regulación no puede prescindir de esas experiencias. Muy bien. Estimados amigas y amigos, teniendo en cuenta y respetando lo acordado, estamos en hora. Les proponemos dejar por aquí. Nos gustaría a todos empezar con el debate realmente a partir de ahora, empezar a debatir. Pero no es lo acordado. Sería muy bueno. Pero sí lo vamos a retomar el jueves. Diego Olivera va a ser un aporte, nosotros creemos, muy interesante. También el tema va a retomar parte de lo trabajado, va a aportar y va a centrar algo en el modelo uruguayo también, otro de los efectos que está sucediendo. Entonces, los esperamos el jueves a las 11 de la mañana, hora Uruguay. Nos volvemos a conectar y continuamos con estos aportes y bueno, y tal vez tengamos más tiempo para seguir reflexionando en conjunto. Les agradecemos mucho a Rosario y a Alejandro, realmente los aportes han sido excelentes y les recordamos a todos los participantes que el link para acceder a la sesión del jueves es el mismo que recibieron para hoy. Bueno, en nombre de Care, Rosario y Alejandro, y en nombre de la Riod, a ambos un agradecimiento enorme por sus aportes y su dedicación. Abrazo grande y hasta el jueves. Gracias a usted por la invitación. Chao. Gracias a todos. Que tengan buen día.